¿Ustedes saben realmente quién es el presidente del Consejo Nacional Electoral, César Lorduy? Por primera vez, la representante a la Cámara, Ingrid, decidió salir a los medios y contar su historia. Yo me había mantenido en silencio después de la denuncia, sin embargo, lo que acaba de suceder, que lo hayan nombrado presidente del CNE, no puede seguir pasando desapercibido en nuestro país. Por eso, hoy en A Fondo quiero contarte lo que me sucedió a mí particularmente. En el mes de septiembre del año pasado, quiero decirles que si ustedes no quieren que la revoquemos su candidata, necesito que 500 payasos suelten su risa. Viendo que siempre estamos en una relación desigual de poder, magistrado que toma decisiones referente a mi partido, e iba a tomar una decisión frente a mi partido, sobre todo con la candidata que llevamos a la alcaldía. Me acerco, pensaron la decisión de la propuesta que les hice, te dijimos ese mismo día inmediatamente que no íbamos a ceder a tus chantajes. Y cuando él me dice, bueno, pero entonces hay otra forma de resolverla, me dice, tú me puedes pagar con tu cuerpo. Se confirma, gente, periodista María Jimena Duzán arrodillada nuevamente al guerrillero asesino Gustavo Petro. Hoy esta se arrodilla para que el asesino guerrillero no la mate. Recordemos que esta periodista María Jimena Duzán había denunciado de que Gustavo Petro quería asesinarla. Hoy está armando un proceso falso en contra del magistrado del Consejo Nacional Electoral para pedirle a Petro de que no la mate, de que ella sigue firme al lado de ese asesino guerrillero. Por eso, gente, he dicho, a los de izquierda no hay que creerles absolutamente nada. Estos criminales siempre salen denunciando a sus propios socios, es para un plan criminal. Y hoy se confirma, María Jimena Duzán buscó a una congresista para armarle un proceso falso al presidente del Consejo Nacional Electoral. Gente, si esto hubiese sido verdad, ¿por qué no denunciaron antes? ¿Por qué esperaron de que este presidente fuera nombrado presidente de esa comisión? ¿Por qué el guerrillero Gustavo Petro no denunció antes? Si sabían, según ellos, que les había ofrecido 500 millones, les había pedido, y que si no, que se acostara. Eso no certifica, gente, primero, ningún delito. Aquí no hay ningún delito. Aquí lo que hay es un plan criminal de María Jimena Duzán y el asesino guerrillero Gustavo Petro para hacer pasar al presidente del Consejo Nacional Electoral como lo peor. Y esto sí sabe por qué, gente, por haber iniciado las investigaciones al asesino, violador y criminal Gustavo Petro. Este es el plan, y hoy María Jimena Duzán arrodillada pidiéndole perdón al asesino criminal Gustavo Petro para que no la asesine. Recordemos, fue la propia María Jimena Duzán la que denunció de que Gustavo Petro la quiere asesinar. Escuchen estos explosivos audios. María Jimena Duzán respondió a las críticas por cuestionamientos a Laura Sarabia y su hermano. No me van a callar. La periodista aseguró que, tras cuestionar a la directora del DAPRE, ha sido víctima de amenazas y estigmatizaciones por parte del presidente Gustavo Petro y de colombianos afines al gobierno. María Jimena Duzán confrontó a Laura Sarabia por las acusaciones que involucran a su hermano Andrés Sarabia en presuntas redes ilegales de contratación estatal. Se cumplen 8 días desde que la periodista María Jimena Duzán hizo público un extenso listado de preguntas para la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Laura Sarabia, y su hermano, Andrés Sarabia, después de que se conociera que el familiar de una de las mujeres más poderosas de este gobierno presuntamente estuviera detrás de millonarios contratos con el Estado. De hecho, según se conoció recientemente, Andrés Sarabia estaría detrás de una red de tráfico de influencias enlazando a la presidencia con el Congreso, además de beneficiar a varios contratistas para apoderarse de jugosos contratos. Sin embargo,
Las averiguaciones de Dusan y su posterior listado de cuestionamientos fueron suficientes para que el presidente de la República, Gustavo Petro, se despachara contra ella y la acusara de ser una periodista del Mossad, lo que le ha traído fuertes consecuencias en su seguridad. Incluso, en su columna de opinión publicada en Cambio, la periodista afirmó que el presidente empoderó a Laura Sarabia para que, en lugar de responder las preguntas que le había formulado, me anunciara una demanda. En su texto, Dusan detalló cómo los ataques comenzaron después de formular preguntas de investigación a Laura Sarabia, mano derecha de Petro, y a su hermano Andrés. Estas preguntas estaban relacionadas con una supuesta red de corrupción. Petro dice, o de plano mis cuestionamientos a Sarabia sin siquiera leerlos. Los consideró periodismo basura, afirmó en su columna. Y es que la afirmación del presidente, que vinculó a Dusan al grupo de inteligencia más importante de Israel, y uno de los más poderosos del mundo, relevante por su papel, para espiar, infiltrar y hasta derrocar a grandes protagonistas en entramados terroristas, además de estar detrás del gobierno de Irán para impedir la producción de armamento nuclear, hizo que la periodista fuera víctima de amenazas contra su vida. He recibido amenazas y señalamientos que me tildan de ser una terrorista miembro del Mossad y todas ellas se fundamentan en las falsas e infames acusaciones que usted, presidente en Petro Gustavo, me ha hecho. El uribismo nunca me bajó de guerrillera y usted me puso la lápida de terrorista. En flip_inferior.org reveló María Jimena Dusan en su cuenta de X hace 3 días. Según la comunicadora, todo se dio luego de formular un derecho de petición a Laura Sarabia, persona cercana a Petro, y a su hermano Andrés, lo que desató la furia del primer mandario y las comparaciones odiosas con otras periodistas que se han opuesto a su gobierno. Formular derechos de petición en la prensa es una práctica vieja, argumentó Dusan en su columna, destacando que esta herramienta se usa cuando las fuentes prefieren mantenerse en anonimato por miedo. Gustavo Petro aseguró que periodistas como María Jimena Dusan buscan destruir a Laura Sarabia y a su hermano Andrés Sarabia. Además, relató que tras hacer sus preguntas a Sarabia y su hermano, no obtuvo respuesta, sino una denuncia. La periodista criticó que Petro haya desechado de plano mis cuestionamientos a Laura Sarabia, sin siquiera leerlos, etiquetando su periodismo como basura. Para Dusan, esta actitud del presidente es una amenaza a la libertad de expresión. Las acusaciones del presidente llegaron después de que Dusan publicara una investigación sobre una presunta red de corrupción. Las preguntas las hice de manera respetuosa a través de un derecho de petición, menciona, alegando que las fuentes que confirman esta red provienen del propio petrismo que está arrinconado, desconcertado y atemorizado. La periodista recalcó su independencia y señaló que no cuenta con el respaldo de grandes medios, que tradicionalmente han sido críticos con ella. Soy una periodista independiente que no está cobijada por ninguno de los grandes dueños de medios, dice Dusan, quien destaca el uso de la estigmatización como una herramienta destructiva del poder. Creerán ellos que de esta forma me van a callar y a silenciar para que deje de investigar, describe Dusan, refiriéndose a los intentos de sofocar el periodismo independiente en Colombia. A pesar de las adversidades, la periodista se mantiene firme en su compromiso, seguiré haciendo mi trabajo, sin caer en el odio y en las estigmatizaciones. El mensaje en el que el presidente Petro menospreció el trabajo de la periodista María Jimena Dusan. Dusan criticó las tácticas estigmatizadoras empleadas por Petro, comparándolas con las que supuestamente tuvo expresidente Álvaro Uribe. Nunca me imaginé que el primer gobernante de izquierda pudiera llegar a rebajarse a los mismos niveles de Uribe, reflexionó. Incluso, la comunicadora hizo referencia al compromiso que adquirió el presidente Petro para que los periodistas independientes pudieran trabajar sin temor a represalias.
Prometió que la política y el poder iban a ser transparentes y que no se iba a permitir que se la tomaran los corruptos de siempre, criticó Dusan. Sin embargo, la periodista denuncia que la protección a funcionarios cuestionados contradice estas promesas. Entretanto, a pesar de las amenazas en su contra y del posible estigma del presidente, la comunicadora reafirmó su compromiso con el periodismo independiente y su rechazo al odio. El odio es un sentimiento incompatible con el periodismo que practico, escribió. La columna de Dusan, en cambio, no solo reveló su enfrentamiento con el presidente, sino que también expuso las tensiones dentro del petrismo. La periodista detalló cómo su investigación podría haber mostrado la presencia de un grupo de jóvenes novatos, empoderados por Saravia, dentro del círculo de Petro, interesados en beneficiarse del poder sin cambiar nada sustancialmente. Aunque simpatiza con varias políticas del presidente, incluyendo sus enfoques sobre cambio climático y drogas, Dusan rechazó firmemente su defensa a funcionarios implicados en corrupción y a las acusaciones sin fundamento contra los periodistas. No lo apoyo cuando protege a los funcionarios señalados de corrupción, y mucho menos cuando se inventa teorías delirantes y estigmatizadoras que coartan la libertad de expresión. Finalmente, María Jimena Dusan dejó ver su determinación en el caso y aseguró que no permitirá que silencien su voz, además de asegurar que enfrentará a la justicia por la denuncia que ahora cursa en su contra. Así me demanden y me señalen de terrorista, no me voy a callar, eso no va conmigo, concluyó.